Good night. Continuing with my parents' presentation, we must understand that 70 traits were shot up to 1. Understand particular ways of using the 4 blocks, and traits could be ranked in order or their relative influence. Next. Once made decisions are ready second strong, 45%, and weak, 71%. Inability to delegate leads to decision paralysis, lack of accountable or baiting. A brilliant strategy may put a company in prominent place in the competitive map, but only by stronger execution will be possible to remain in that position. It's important that companies have a seed information friendly, identify options for decision making and propose best practices, but does not become important change details and media problems or operation levels. Information flows friendly across organization. When diverse is strong, 55%, weak, 21%. Love of collaboration, no reporting to individual product units, prevents managers from being well-versed in all aspects of a company. In organizations, well-strong execute 71% of individuals agree with the statement. For an organization with weak execute, only 45% agree. Second question is a dangerous are from youths to disperse accountable over times. Next. Bueno, compañeros, como les estaba indicando, los elementos de ejecución fuerte, pues componen de estos 17 parámetros que tienen como tal para una estrategia fuerte, pues se toma. Una vez tomadas las decisiones, rara vez son segundas. Fuerte es un 45% y débil un 71%. Es la capacidad de delegar o conduce la parálisis de la decisión, la falta de responsabilidad sobre la investigación de antecedentes. Las compañías toman decisiones hoy en día, pero no toman la decisión de hacer una evaluación o un previo estudio para tomar las decisiones que conlleven a fondo decisiones fuertes dentro de la compañía que puedan cambiar el rumbo de esta en sí. Y en el segundo elemento encontramos que la información fluye libremente a través de los límites de la organización, fuerte un 55% y débil un 21%. Falta de colaboración por parte de las organizaciones, por parte de los cargos directivos y en consecución de la parte organizacional hacia abajo. Next. File and line employees usually have the information they need to understand the bottom line impact of their day-to-day strength. Strong, 61%, weak, 28%. Front and back employees placed in the different reporting relationships and locations. 2. Front and back employees and purpose difference and competition goals with one another's. And file information transfer increases operation costs. Research indicates that the only 21% of response from weak execution. Companies throw information flow friendly across organization boundaries. In strong companies are pretty low, so this ensures that most companies work on. Research showed that 71% of individuals in strong execution organization agree that file and line employees have the information they need to understand
the bottom line impact of their decisions. These figure deployments to 28% in weak execution organization. Next. En la consecución de los elementos de la ejecución fuerte, los empleados del campo de la línea generalmente tienen la información que necesitan para comprender el impacto final de su día a día. ¿Qué quiere decir? Las decisiones que se toman a nivel directivo para las demás líneas, en este caso operacional, táctico, de la compañía, no tienen el conocimiento propio de las decisiones que se han tomado o de las estrategias que se lleguen a implementar dentro de la compañía, lo que hace que las compañías sean débiles en ese sentido y no tomen una consecución en función como tal a la estrategia o a los lineamientos que tienen en sí las decisiones desde la parte directiva. Los empleados ubicados en diferentes relaciones y ubicaciones de informes. Los empleados anteriores y posteriores terminan persiguiendo objetivos diferentes y de competencias entre ellos. Hoy en día tenemos conocimiento que las compañías, sobre todo las partes de la parte tecnológica, tienen un back-end y un front-end. Esas son las personas que entran con la información y al final tratan de transformarla. Entonces, cuando quiere decir que las decisiones no son propias, no llegan a una consecución para el empleado o las líneas desde la parte operacional o táctica no se interpretan y no son claras para ellos, para su libre ejecución y que puedan tener óptimos resultados. Se queda como en un lugar, por decirlo así, volando en esa idea que no se transforma si no se toman las respectivas decisiones a nivel estratégico. Next. Creating a transformation program. The four building blocks, decision rights, information, structure, and motivators are linked. Unclear decision rights paralyze decision making, impede the information flow, diverse performance for rewards, workarounds that sovereign reporting lines, poor decisions, limited career development, y structural silos. An organization can be structured in the different ways and styles depending on your goals, environment, and available resource. And the structure of an organization will determine a models in which it operates in the market and will achieve the objectives. It's important that companies have seen information freely, identify options for decision making, and propose best practices. Bosses don't become important change details and major problems or operation levels. And finally, emphasize the importance of staff training so they have better performance with the basic operation of the company. Next. Creando un programa de transformación. Las cuatro componentes básicos que lo hemos mencionado, los derechos de decisión, información, estructura y motivadores, todos están entre sí vinculados, en los cuales los derechos de decisión, poco claros, toma decisiones paralizadas, un flujo de información obstaculizado, separación del desempeño de las remuneraciones, solución alternativas que subvierten las líneas de informes y decisiones deficientes, desarrollo profesional limitado, bases estructurales. Los gerentes deben decidir qué acciones tomar para fortalecer uno o más de los 17 rasgos, no más de 5 o 6. En contexto, los 17 parámetros que se dieron al inicio quiere decir que como compañía tenemos que fortalecer o tomar, no todos los 17, pero sí tenemos que tomar en gran parte, por lo mínimo 5 o 6 para poder fortalecer como compañía. ¿A qué va? Que si nosotros como compañía tomamos uno de esos parámetros y los fortalecemos, podemos crear una cadena consecutiva que va desde la línea de mando, en este caso los vicepresidentes, directivos, van a una cadena de táctico, crean una estrategia para un mando táctico y un tacto operacional.
estos van en consecutivos y van a lograr el éxito dentro de las compañías para poder sacar una gran estrategia, una fuerte estrategia para sacar la adelante con la empresa. Next. The employers is important to organize individual difference, managing people and jobs, use goals, ensure the goals and achievable, individual rewards, lean rewards and performance, user recognition, attention, and show interest in your employers, your team. Esta fue una pausa que hice, lo que quiere decir que los empleados tienen que estar alineados con todo lo que quiere la compañía. Tenemos que separar el tema de las compensaciones, el tema de las motivaciones, el perfil de los cargos, poder sacar adelante un perfil de cargo y poderlo acoplar a lo que quiere la compañía en sí, y con el esquema que nosotros tenemos ser competentes dentro de las estrategias que tiene la compañía como tal. In this picture, mapping provides to the building blocks some simple tactics. Companies can take a host of steps to improve their ability to execute the strategy. The see here are only some of the possible examples. Every on strength on one or more of the building blocks executives can use to improve their strategy execution, capacity, clarifying decision rights, improving information, establish the right motivators, and restructure the organization. Next, please. Bueno, como estamos viendo, este es un mapeo que se tienen de los 17 tratos o trucos que se tengan para alcanzar una estrategia bastante fuerte. Se tiene un mapeo en los cuales se dividen en diferentes bloques, algunas tácticas de muestra. Las empresas pueden tomar una serie de pasos para mejorar su capacidad de ejecutar las estrategias. Los 15 aquí hay solo algunos de los posibles ejemplos. Cada uno fortalece uno o más de los componentes básicos de los ejecutivos pueden usar para mejorar sus capacidades. En inglés no se los mencioné todos uno a uno, pero aquí en el español trato como poderlos enfocar. Igual lo pueden ver en su guía que se les envió a ustedes. Next. Los bloques que se tienen como búsqueda para poder fortalecer esas estrategias. Centrar el personal cooperativo en apoyar toma de decisiones de las unidades de negocios, aclarar y agilizar la toma de decisiones en cada nivel operativo, centrar la sede en importantes estrategias, preguntas, cree centros de excelencia al consolidar funciones similares de una unidad organizativa. Estas y todas las que están ahí como tal, que son 15, se acoplan con los 17 pasos para adaptar la estrategia que se tenga como compañía y fortalecer, bien sea un nicho, una parte de la organización o bien sea la compañía en general. De por sí, para poder lograr los grandes éxitos o lograr grandes estrategias o fortalecer esas estrategias, es importante ir paso a paso. Entonces, dependiendo de los motivadores o la línea de ejecución que se vaya a enfocar, se va haciendo énfasis en cada uno de esos bloques. La idea es no cumplirlos todos al 100%, pero sí sacar y sobresaltar algunos que puedan aportar a la organización.